Bienvenidos a todos y a todas al primer podcast de Next Player USA, un podcast donde vamos a hablar con deportistas y profesionales del deporte que ha vivido la experiencia en Estados Unidos y que tiene cosas que contarnos de aquella experiencia que, bueno, yo tuve la suerte de vivir y me gustaría muchísimo poder ayudar a mucha más gente a irse para allá y vivir esa experiencia. Hoy estrenamos este proyecto con Montse Brotons, una invitada que de verdad me hace mucha ilusión que seas tú la primera, porque bueno, compartes un poquito los inicios con mi hermano Pablo aquí en Alcoy, y de verdad me hace mucha ilusión que hayas sido tú la primera, así que nada, bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, es un placer. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te trata el verano? Pues la verdad que sin parar, ha sido un verano bastante movidito, sí que es verdad que es sin parar de entrenar, pero bueno, disfrutándolo. Desconectando un poquito. Sí, y con ganas de empezar, imagino ya. Sí, la verdad es que sí que ha sido un verano largo y ya tengo ganas de volver a competir y bueno, de empezar un año también guay. Qué guay, qué guay. Bueno, Montse, para quien no lo sepa, ella es jugadora de baloncesto, lleva ya varias temporadas en Liga Femenina 1, ha debutado en Copa de la Reina, en Eurocup, corrígeme si me equivoco en algo. Sí, no. Y además es de aquí de La Terreta, ya es de aquí de Cocentaina, del pueblo. Vamos a empezar un poquito con los inicios, porque me gusta siempre volver un poquito hacia atrás y comentar un poco cómo empezaste tú a jugar a baloncesto y si fue el baloncesto el primer deporte o tú empezaste con otras cosas. Creo que esta respuesta me la sé, pero quiero que la cuentes tú. No, la verdad es que empezamos, bueno, mi hermana y yo empezamos a hacer muchas cosas cuando éramos pequeñas, entonces hacíamos ballet, gimnasia rítmica, flamenco, hacíamos música también y bueno, inglés también, ¿no? Entonces a mi madre le gustaba pues, que hiciésemos muchas extraescolares y empecé a hacer baloncesto por casualidad y bueno, nos cansamos un poco hacíamos patinaje también y nos cansamos de patinaje. Y bueno, el conserje del cole, que también era entrenador del equipo de baloncesto, nos dijo, oye, ¿por qué no os apuntáis y probáis y tal? Y claro, éramos súper competitivas las dos. Y eso es siempre importante, tener esa vena competitiva. Sí. Y bueno, pues creo que jugamos un par de años y después lo dejamos, mi hermana empezó a hacer otras cosas, yo creo que paré un año y después dije, ostras, pues quiero seguir haciendo baloncesto. Y bueno, empecé a ir a entrenar, pero solo entrenaba y dije, ostras, quiero competir. Y bueno, pues subí aquí al COI con el CAP, que es con cuando el famoso CAP, con Central Pablo. Collado de Básquet. Sí, que ahora ya no está. Ya no existe, es verdad. Sí. Juanjo y Juanlu, vaya leyendas. Sí. Yo todavía me acuerdo bueno, yo subí a veros, pero... Sí, claro, sí, pero súper pequeño, me acuerdo, sí. Sí. Y eso sería en Alevín, entiendo, en infantil. Sí, creo que sería infantil ya de primero. Y nada, pues jugué pues, media temporada con chicas en liga local y después jugué con Pablo, con chicos. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco, ¿cómo fue el de repente? Porque claro, imagino que te empezarías a jugar con chicas, destacas un poco y te llaman para subir, entiendo, para subir y entrenar con los chicos y demás. Sí. Cuéntame un poco, ¿cómo fue esa transición? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas algo? Sí que recuerdo algo, sí que me acuerdo que era como, ostras, era un reto, ¿no? De decir, ostras, esto ya es un poquito más y va a exigir algo de mí. Sí que es verdad que era como muy inicial, ¿no? Y entonces en la liga local me parecía, pues bueno, competíamos bien siempre y teníamos un buen equipo. Poco a un tope. Y no sé, y era como, bueno, pues un poco más de exigencia y de reto también con mis compañeros, ¿no? Claro. También era competir con chicos y que no había llegado, no sé, no me había pasado nunca. Claro. Entonces, bueno, pues sí que fue diferente. Difícil, pero... Difícil, pero claro, qué guay. ¿Y cuántas temporadas estás aquí en el CAP, te acuerdas? Solo una. Y luego enseguida te llaman del Cabo Mar en Alicante, ¿verdad? Sí, y me voy a Cabo Mar. Mi madre me lleva pues 2 veces a la semana más el partido, que es muy exigente, ¿no? También recalcar pues el papel de los padres, ¿no? Para que seamos... Y yo creo que cuando estás en ese proceso igual no eres tan consciente, pero luego miras atrás y dices, joder, si es que se han pasado la vida en el coche acompañándome a entrenar, a jugar, mis padres igual. Sí. Nos hemos recorrido toda España prácticamente jugando torneos y claro, hasta que no tienes 18 de que tienes coche, la que se come el marrón de acompañarte es tu madre o tu padre. Sí, si no fuese por ellos no estaríamos aquí, ¿no? 100%. Y bueno, sí, fue ese año de Cabo Mar, justo después, creo que ese año de Cabo Mar me llevaba a la selección valenciana para ir con un año más, que ahí creo que era cadete de primero. Voy con la selección valenciana con un año más, también voy con la selección española sub-15,
creo que es ese, y justo pues ese año también me llama al siglo XXI Sí. para poder ir a Esplugues de Llobregat, que bueno, es un centro, el siglo XXI es un centro de alto rendimiento Sí. que está en Esplugues de Llobregat, que bueno, está en la residencia Joaquim Blume, y a partir de ahí pues estoy 3 años ahí. Qué guay. ¿Y tú recuerdas un momento? Porque claro, vale, empiezas a jugar, empiezas aquí en Alcoy, luego te vas a Cabo Mar. Llega un momento que tú eres consciente de que se está quizá convirtiendo, ya no es un hobby, ya no es algo que sí, estoy segura que estoy segurísimo que te lo sigues pasando bien y tal, pero hay un momento que tú recuerdas que te hace clic y decir, ostras, igual esto es algo más serio, igual puedo, empiezas a soñar o ¿recuerdas algún momento de inflexión en ese aspecto? Sí que es verdad que cuando me llaman del siglo XXI sabía que iba a suponer un reto para mí, Claro. porque era irme de casa y tenía 14 años, Sí, y ahora eso hablamos de eso. es heavy, ¿no? Pero no me planteé en ningún momento de, ostras, esto puede ser una carrera profesional, Claro. que va, y además que... Quizá siendo tan joven igual ni te pasa Sí, por la que va, cabeza, que va. tú estás Sí, ahí sí. fluyendo con tu Exacto. trayectoria un poquito y no eres consciente, pero Sí. ¿cómo fue luego? Porque bueno, empiezas a la selección valenciana, la selección española, te llama el siglo XXI, que ya supone el irte de casa y más, bueno, yo sé muy bien que a ti te gusta estar aquí, que sientes mucho la terreta. ¿Cómo fue para ti irte fuera? Que es una decisión, entiendo, bastante dura de tomar y más siendo tan joven, ¿no? Sí, sí que es verdad que al principio pues me costó. A ver, sí que es verdad, cuando tomo la decisión ya sabía que iba Claro. a sufrir, ¿no? Que iba a sufrir esa decisión porque me gusta estar en mi casa. Claro. Era muy de mi entorno, ¿no? Y al final pues me iba a un sitio donde no conocía prácticamente a nadie, ¿no? Y pierdes pues todo, el sitio, la familia, los amigos, el cole, ¿no? Es como que todo aquello que te parece familiar. Todo lo que das por hecho quizá, ¿no? Exacto. Que te hace sentir Sí. bien, de repente Sí. pum, se va y... Y vas a un sitio con una exigencia bestial, ¿no? Ya por tu parte, ¿no? Ya porque nosotros nos exigimos muchísimo muchas veces, y ya porque el sitio pues ya te demanda muchísimas cosas, no solo físicamente, ¿no? Sino emocionalmente, mentalmente, ¿no? Entonces ya pues, se abre una puerta ya de alto rendimiento que pues a veces es muy difícil, siendo una niña, gestionar. Compaginarlo, sí, gestionarlo, claro. Y bueno, al final es una etapa que te hace madurar brutal, a lo loco. Y además es como un máster en un año bueno, voy a madurar porque no me queda otra, ¿no? Ya estás fuera de casa, ya no tienes a tu madre o a tu padre que te salven de cualquier cosa. ¿Cómo recuerdas a nivel mental esa etapa de irte fuera y vivir fuera? Pues el primer año muy duro, de llorar mucho. ¿No? Sí, es verdad. Era una persona, ostras, que echaba mucho de menos, y también pues estaba en un sitio pues, que yo acababa casi de empezar a jugar a baloncesto, llevaba casi pues, solo 2 años y de aquella manera. Y claro, iba a un sitio donde había jugadoras que pues, llevaban 6 en plan al alto nivel, ¿no? Y era en plan, uff, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? De esas, pues te nacen muchísimas inseguridades, ¿no? Que pues, es normal, ¿no? Pero bueno, pues que es muy difícil gestionarlas también a una edad tan temprana. Y recuerdo el primer año ser bastante duro, pero también pues, ser muy resiliente, decir, ¡buah! Si estoy aquí, exacto, o a pesar de lo que pase mal, de que lo pase mal, estoy aquí, voy a mejorar y voy a crecer. Y pues es verdad que tu trayectoria es súper, desde el principio, que es lo que tú decías, que igual hay gente que lleva 7, 8 años para llegar ahí, tú llegaste ahí súper rápido y quizás no eres consciente de lo rápido que está yendo, pero y a nivel de madurar, volvemos a lo mismo, a nivel mental y a nivel madurar, si pasa tan rápido, yo creo que te hace incluso más fuerte mentalmente. Sí, a ver, sí que es verdad que claro, al ir todo tan rápido y estás tan metido ahí que dices, ostras, yo ahora tengo que estar a la altura de ellas, y tú, ¿sabes? No te ves desde fuera y dices, si te toma más tiempo, quizás estás un poco más acostumbrada ya a todos esos procesos, pero en tu caso que fue tan rápido, estoy seguro que fue bastante difícil. Sí. Y luego, cuéntanos un poquito, ya empezamos a tratar un poquito del tema de Estados Unidos. ¿Tú eras consciente de que eso era una opción? ¿Conocías un poquito el sistema americano o hasta aquel entonces no? ¿Tú vas al siglo XXI, conoces esa opción o nada? No, una vez que llegamos al siglo XXI, hasta que no pasa creo que 2 años o así, porque es cuando realmente empezaron muchas jugadoras del siglo a irse a Estados Unidos. Claro. Y hasta que no llega pues mi último año ya no me iba, o no me había planteado ostras, que yo puedo ir, ¿no? O yo podría tener esa oportunidad. Claro. Y bueno, pues nos fue hasta ese último año que entonces pues muchas compañeras, ¿no? En ese momento pues no nos lo planteábamos. Y la verdad que pues, muy ilusionante. Claro. ¿Y cómo te llega la oportunidad? Porque, por ejemplo, en mi caso,
Mi tío estuvo allí hace 1000 años y yo era muy consciente de esa opción porque desde pequeñito la conocía. Pero hay mucha gente, y yo creo que este es un poquito el problema, cada vez se está yendo más gente y es una opción que cada vez se está conociendo más y la gente está invirtiendo más tiempo en educar y dar a conocer esta opción. Pero es verdad que en tu caso hace ya 7, 8 años, más incluso 8, 9 años que te fuiste, no se sabía tanto de esta opción. ¿Cómo te llega a ti la opción? ¿Cómo eres consciente de que es una oportunidad que en tu caso podrías tomar y podría ser real? Pues allí en el siglo había empezado a trabajar una gente que trabajaba, que trabajaba con universidades americanas y bueno, desde el siglo XXI nos decían, ostras, tenéis la opción de hacer esto, podéis explorarlo, pero que sepáis que también tenéis opción aquí en España. Sí que es verdad que en aquel entonces pues, no están las opciones de ahora, ni había los clubes que están invirtiendo ahora en baloncesto femenino. Ahora parece que se conoce un poquito más. Es verdad que yo también, yo me fui 2 años más tarde que tú, pero todavía yo tuve muchas dudas en irme. Y incluso ya con la decisión tomada, que yo me acuerdo de los 3-4 últimos meses estando aquí, que ya sabes que te vas, decir, hostia, no sé si... porque desconoces un poco el a dónde vas. A dónde vas, claro. Ahora se conoce un poquito más, pero yo me acuerdo de pasarlo mal, mucho peor, cuando ya había tomado la decisión que antes incluso, ¿sabes? Sí. Que cuando, tomas la decisión, me imagino te llegan varias ofertas, tú eliges la que más te conviene a ti. Antes de ir, ¿qué expectativas tenías tú de llegar allí? ¿Cómo te lo imaginabas antes de llegar? Pues te voy a decir un poco de la experiencia global americana, ¿no? Sí que es verdad que el baloncesto es un punto muy fuerte, pero también quería vivir pues, un poco la cultura americana, ¿no? Lo de las pelis, ¿no? Y era en plan, ostras, vamos a vivir pues, el instituto, ¿no? La universidad o el poder hablar inglés, ¿no? Tranquilamente, no sé, un poco la experiencia global, ¿no? No solo en el baloncesto. Es curioso porque cuando la gente te pregunta un poco cómo es que es literal como las pelis. Y es curioso vivirlo verlo desde fuera una vez, cuando todavía no te has ido, pero luego vivirlo desde dentro y decir, si es que es literal como en las pelis. Igual, y llegas ahí a Estados Unidos, 2016, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo recuerdas los primeros días o las primeros 2-3 semanas? Porque me imagino, a mí también me pasó un choque cultural enorme, más donde tú fuiste también, a Oklahoma, que es muy sureño, yo estuve en Texas y en Alabama también. Igual. Pero Oklahoma es muy parecido, también muy conservadores, muy profundo. ¿Cómo lo recuerdas el principio allí? Al principio algo duro, ¿no? Muy desconcertante, muy caos, ¿no? Y todo nuevo y todo increíble. Sí que es verdad que el primer mes estuve un poco adecuándome al inglés, ¿no? Porque no es el mismo inglés del cole. Ahora habla y que te hablen todo el rato o con conceptos de baloncesto que es en plan, son ni puñetera idea. Y era mucho de copiar o a ver qué le contesta la compañera o decir lo mismo, lo mismo, yo quiero lo mismo. Y claro, me acuerdo el primer mes que hasta, el primer mes y medio que estaba en clase y lo copiaba todo porque quería aprobar y quería sacarme una nota. Y claro, es que no me entraba de nada, pero lo intentaba copiar porque al leer muchísimo mejor. Me acuerdo en una clase que el profesor contó un chiste y claro, lo pude, al principio ni idea y después ya al mes y eso, pues dije, ostras, me he podido reír porque lo he entendido, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya un poco mejor, ¿no? El primer mes hasta Navidad, ¿no? Que estás un poco de caos. Ahí, sí, total. Y a nivel, eso a nivel un poquito ya más de social y tal, pero a nivel baloncesto, imagino también que hay un cambio de cómo se juega aquí en Europa a cómo se juega en Estados Unidos. ¿Te cuesta adaptarte o te adaptaste rápido? Sí que es verdad que al principio costó un poco, ¿no? Porque la pretemporada es una pretemporada muy dura y muy larga, ¿no? Entonces casi no tocan balón y sí que es verdad que solo hacen pues, mucho conditioning o mucha estrategia o técnica individual. La técnica individual es muy física, ¿no? Al final pues, te meten mucho en el gimnasio y quieren que estés preparada físicamente, que es verdad, ¿no? Que al final se adapta y te compensa. Pero era una pretemporada muy heavy, ¿no? Físicamente de exprimirte al máximo. Muy americano eso, porque... Es verdad que luego la temporada, y yo creo que en todos los deportes es súper intensa, de viajar, de jugar cada muy poco, de entrenar cuando no estás viajando, y se toma muy en serio la pretemporada y la parte física, que quizá aquí, por ejemplo, yo creo que en cualquier deporte, ¿no? Pero aquí en Europa o aquí en España, quizás se centran más un poquito en la técnica, en estrategia y tal, pero luego llegas a Estados Unidos, lo primero que te hacen es te meten al gimnasio, te meten un nutricionista para que cojas 15 kilos de peso, de músculo el primer semestre. Y, hostia, yo eso lo recuerdo también bastante intenso, de decir,
es que nos pasábamos la vida en el gimnasio, literal. Sí. O corriendo o sí. Total, o corriendo o en el gimnasio, sí, y es algo curioso que a mí me costó también adaptarme a eso, porque yo, en mi caso yo venía de un tenis, pues volvemos a lo mismo, un poquito más técnico, un poquito, cuando entrenabas, que sí que está claro que luego hacías tus partes de físico y tal, pero no era lo esencial, y allí es como que se vuelve un poquito lo esencial, porque si no estás preparada no juegas o te fundes, al segundo partido estás ya afuera. Luego a nivel social, vale, tú te pasas de irte, bueno, estás aquí en Cocentaina, luego viajas un poquito por aquí y luego te plantas en Oklahoma. ¿Qué recuerdas de cómo viene allí, de la cultura americana? A ver, sí que es Oklahoma y más Tulsa era como un lugar muy conservador. A la gente le gustaba mucho, bueno, era gente muy religiosa, claro. ¿no? Bueno, entonces, Oral Roberts es una universidad muy religioso. Sí, entonces pues nos hacían ir 2 veces a la semana a misa, rezábamos antes pues, de cada clase, de cada entreno, ¿no? Y era pues la costumbre, ¿no? Pero sí que es verdad que era muy buena gente, ¿no? Era un sitio muy familiar, muy de, bueno, dentro creo que de lo que es la sociedad americana, muy de cuidarte también, ¿no? De alguna forma. Y sí que es verdad que había buena gente, ¿no? Claro. Pues era gente con sus peculiaridades, está claro, ¿no? Pero como todos. Pero recuerdo pues, tener muy buena sensación pues, porque al final pues, tenían cosas muy parecidas a los europeos, ¿no? Pues, de más social o de más empáticos, de alguna forma. Y es verdad que luego al deportista, sobre todo al deportista internacional, lo cuidan mucho allí en Estados Unidos, porque yo es algo también que tenía mucho miedo cuando me fui, de decir, vale, me van a soltar aquí en un pueblo en Texas random y ahora qué, ¿sabes? Y es verdad que se preocupa mucho, desde el primer momento yo lo sentí, ¿no? Que siempre tienes a alguien de, oye, tal, cómo ha ido la clase, oye, cómo ha ido el entreno, cómo te encuentras. En mi caso yo lo agradecí mucho, porque es verdad que tú te vas con 18, o yo 17, 18 años, y estás allí solo y dices, a mí quién me cuida aquí. Pero es verdad que en ese aspecto los americanos saben apreciar mucho, y bueno, luego el tema del deporte también son unos frikis, y más el deporte universitario, entonces yo creo que eso es clave también, que la gente sepa que sí, que te vas allí y te vas solo, pero siempre vas a tener a gente preocupándose y gente que le importa que tú estés bien, que no es simplemente te vas allí y ya está. Sí, solo a entrenar. No, sí, creo que sí que hay un sistema, ¿no? muy detrás del deportista también, ¿no? Total. Para cuidar, ostras, el cuerpo del deportista y el deportista globalmente, porque al final para ellos es como la pieza clave, ¿no? Claro. Y por eso te han traído y por eso invierten en ti de alguna forma, ¿no? Sí que es verdad que pues es una sociedad también muy individualista, ¿no? Y entonces a veces esa empatía, pues en mi caso sí que al principio creo que les costó un poco, sí que a través de los años y ya al conocerte pues ya pierden ese miedo, ¿no? Y bueno, pues se dejan un poco más llevar o son más empáticos con tu situación. Sí que es verdad que yo creo que hubo un momento que les costaba ponerse en tu lugar, ¿no? Por ejemplo, ostras, es que me he cruzado todo el mar para estar aquí, para jugar, y yo no veo a mis padres, y claro, cuando hablaban contigo y de alguna forma sacaban ese tema, decían, ostras, espera que... Claro, igual no son conscientes de tu realidad en el día a día, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, es verdad que el baloncesto quizás se gira en torno un poquito, hay muchos más jugadores americanos, pues es un deporte que, bueno, ellos tienen ahí, que juegan mucho a básquet y tal. En mi caso, por ejemplo, el tenis, yo tuve tres compañeros americanos durante 5 años que estuve allí. Entonces es verdad que se basa un poquito en el jugador internacional y en ese aspecto quizás sí que te mimen un poco más, porque el 80-90% del equipo son de fuera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es un poquito diferente, pero cuéntanos un poco a nivel aprendizajes, porque vale, estás allí, llegas, el primer año muy bien, tal, vale, pero luego estás 4 años, entiendo, vale. Si miras ahora, en retrospectiva, llevas aquí ya bastante tiempo, ¿qué recuerdas? Porque es verdad que igual no eres consciente, y esto yo siempre lo hablo con amigos y tal, que cuando estás allí sí que eres más consciente de las cosas malas y tal, pero lo piensas ahora y todo lo malo se te olvida y solo te quedan las cosas buenas. Pero si pudieras sacar 2-3 aprendizajes clave de tu etapa allí, ¿cuáles serían? Mira, te diría el absorber todo, ¿no? Porque a veces vamos a vivir las cosas como muy deprisa, ¿no? Y no sé, yo creo que ahora al verlo en retrospectiva, pues ostras,
con la gente, con las experiencias, el estar allí y decir, ostras, vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a estar aquí realmente. Creo que en muchas ocasiones sí que lo hice, ¿no? de disfrutarlo todo al máximo, pero sí que es verdad que junto con esa exigencia muchas de esas cosas se pierden, ¿no? Porque al final el baloncesto era un deporte muy físico, muy exigente. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar porque tenía que entrenar a las 6. Entonces, claro, eso era como, ¡fua! ¿No? Pero te hace ser mejor persona, ¿no? Te hace madurar, te hace ser exigente contigo misma solo por ser exigente, ¿no? También te hace motivarte, ¿no? Tenía mi entrenadora decía que no venía a motivarnos, ¿no? Venía a exigirnos, claro, tienes que venir motivada de casa. Entonces también había una parte también era muy de punishment, de castigarte si no lo hacías bien, ¿no? Y claro, ahí también se generó pues un poco el miedo a equivocarte, ¿no? Porque te van a castigar, ¿no? Pero también te hace un poco pues encontrar una marcha más de decir, ostras, cuando estoy haciendo las cosas, saber que las estoy haciendo, ¿no? 100%. Exacto, y estar muy presente, ¿no? Es un sistema también muy competitivo y que si tú no estás dando el 100%, hay 10 tíos detrás que están dando el 100% que quieren estar donde tú estás. Y hablando también de los 6 a.m.s, los famosos 6 a.m.s, nosotros también teníamos 6 a.m. Yo tengo una figura muy clave en mi etapa allí, era nuestro conditioning, nuestro strength, el coach, que era un señor súper mayor. Y siempre que llegábamos a las 6 de la mañana allí nos decía embrace the struggle, que era un poco como abraza esa lucha, ¿no? Que no, y quizás estás ahí en el día a día y no eres consciente de lo afortunado que estás siendo, que que estás aquí a las 6 de la mañana y te gustaría estar durmiendo, que luego tienes 7 clases y luego entrenas a las 2 y acabas el día muerto, pero estás en una posición que muchísima gente daría todo por estar donde tú estás. Y para mí esa frase yo creo que resume mucho la vivencia, la etapa allí, las experiencias allí, embrace the struggle, porque es verdad que es una etapa muy intensa, ¿no? que es todo el día no parar, todo el día viajando, yo no recuerdo estar un día que llegas a casa y no estar cansado, pero lo pienso ahora y digo, si es que éramos tremendos afortunados de vivir lo que vivimos. Sí, te exprimen al máximo y tienes la sensación de que cada día estás haciendo algo y estás aprovechándolo, ¿no? Claro. Y dices, ostras, eso qué guay, ¿no? Porque estás viviendo una vida muy diferente, ¿no? a la que podrías estar viviendo y tienes que estar agradecido, pero es verdad que cuando estás ahí en el foco, no te das cuenta. Claro. Y otra cosa también que a mí me gusta mucho del sistema allí, por ejemplo, hubo un año, por ejemplo, que nuestro número 1 era súper mal estudiante y suspendía muchísimo. Y el entrenador me acuerdo que le decía si no pruebas no puedes jugar, no puedes jugar. Y yo pensando, es imposible, porque además era el 1 con diferencia, de hecho luego se fue a una universidad mejor. Y yo pensando, es imposible que llegue el sábado y no lo ponga. Claro. Y luego suspendió y no te pone. O sea, es legal, creo, de hecho, que te ponga. No te puede poner. Claro. Entonces, mola porque es un sistema que te exprime como jugador, como deportista, pero también te hace muchísimo mejor persona y muchísimo mejor estudiante, que quizás es algo que tú estando aquí, tú cuando tienes 17 que vas a tomar la decisión ni lo piensas, pero luego acaban los 4 o 5 años que estás allí y dices, joder, si es que sí que me he formado como deportista y he mejorado y he vivido muchas cosas y tal, pero como persona te enriquece muchísimo también. Sí, te llevas, bueno, eso era algo que les preocupaba mucho a mis padres, ¿no? En plan, al final quiero que estudies, ¿no? Quiero que te eduques, quiero que, si quieres ser jugador aún no, pero que tengas un plan B o un plan A, ¿no? Al final creo que te llevas no solo la carrera, sino una experiencia increíble y además pues, el poder mejorar el inglés y el haber vivido una experiencia que muy poca gente puede vivir, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy buena que tienen, no solo es de decirlo de palabra de no, te vamos a hacer mejor estudiante, sino es que si tus notas no son suficientemente buenas, no vas a poder competir ni jugar, que es lo que realmente quieres, ¿no? Claro. Yo creo que eso está muy bien, porque al final aquí, en España, por ejemplo, ese factor no lo tenemos. No, quiero que saques buenas notas, pero ¿hasta qué punto, no? Claro. Y es como, no, es que tienes gente que está ahí y que te puede ayudar y que te puede apoyar y que, no sé, es un sistema, en ese caso, para los deportistas, muy bueno. Y yo lo recuerdo con mucha alegría y con mucho de decir, puedes estar tranquilo porque aunque no te enteres o necesites ayuda, vas a tener gente que te ayude, claro. Sí. Siempre dicen el student athlete, que el student always comes first, siempre dicen eso. Señor. Y es verdad, y luego volvemos a lo mismo, tú estás allí y no eres tan consciente, pero luego lo piensas y es verdad. De hecho, les importa mucho más quizá el student que el athlete. Y eso mola. Y te tiras allí 4 años en Oklahoma.
el último, si no me equivoco, es el año COVID. Sí. Y te vuelves. Sí, me tengo que volver pues finales de febrero, que nos fue pilla muy justo loco. Spring Break ahí. Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Y pues, te dan la opción de volverte o...? No, porque entonces no podían, o sea, a Estados Unidos, o sea, no podías volar a Estados Unidos desde cualquier país de Europa. Claro, porque bueno, a ti te cogió el último. Oye, a mí, por ejemplo, me cogió el segundo. Entonces luego sí que nos dieron el fifth year, pero pasó un poco lo mismo. Yo acabé, bueno, en febrero así me volví sin ningún... sin saber nada. No se sabía nada, o incertidumbre total de decir, ostras, no sé si ya estás acabado o si voy a poder volver. Fue Ni cuándo, algo ni muy cómo, curioso. Sí. Vale, y estás allí 4 años, te vuelves. ¿Con qué idea? Tú, imagino que cuando ya se acerca al final de la etapa americana, tú ya empiezas un poquito a pensar. ¿Cómo es esa transición al volverte aquí? Y sobre todo a nivel básquet. ¿Tú ya sabes que quieres volver y quieres jugar o no lo tenías claro? No, pues la verdad que estaba en un punto un poco de incertidumbre, porque tenía pues un poco dos, plan A y plan B, ¿no? Sí que es verdad que tuve la oportunidad, o bueno, me ofrecieron un trabajo para quedarme allí en Oklahoma y estudiar un máster, que después con el COVID también, pues esa opción se elimina porque habían despedido muchísima gente y ya no existe. Sí que es verdad que lo que es el principio a mitad de año, me contactan muchísimos, un par de agentes para decir, oye, ¿quieres firmar con nosotros? Porque a lo mejor puedes jugar en España porque estás haciendo buenos números y tal, ¿te interesaría, te gustaría? Y en plan, ostras, ser jugadora profesional, que realmente no me lo había planteado, no pensaba que podría llegar en ningún momento, ¿no? Y no sé, fue interesante, me decidí pues pues ahora que puedo, ¿no? Ya siempre podré volver o estudiar o lo que sea, pero pues la hora de jugar o ser jugadora profesional es ahora, ¿no? Ahora o nunca. Exacto. Entonces, pues bueno, me decidí, firmé por un agente y a partir de ahí pues me salieron alguna opción y bueno, me salió una opción de jugar en Liga Femenina y dije, vamos a tope. Y fue en Bembimbres, si no me equivoco. Sí. Curioso, no sé si te acuerdas, que tú cuando estabas allí, iba a jugar un torneo en Bembimbres. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas? Eso no lo sé, no, eso no sí, lo sabía. de hecho te escribí y dices, no, porque había un torneo en el que tienes Bembimbres. Sí. Un nacional que daban bastante dinero y tal, y la gente lo jugaba. Sí. Y tú estabas allí, me acuerdo, pero esto hace muchísimo ya años, también, esto fue después del COVID, claro. Sí, 21, justo porque yo volví del COVID y yo hasta enero no vuelvo a ir a Estados Unidos, estoy todo un semestre haciéndolo online. Y fue... Esto me suena. Sí. Sí, qué guay. Sí. Y bueno, y ahí firmas por el Bembimbres una temporada, ¿verdad? Sí. Y debutas en Liga Femenina 1, que hasta entonces no habías debutado. No. ¿Cómo lo recuerdas esa temporada? Porque claro, entiendo que es jugar en Liga Femenina 1, para alguien que quizá tú no te lo habías planteado y de repente te ves jugando en Liga Femenina 1, entiendo que es un subidón que te cagas. Sí. Cuéntanos. No sé, fue muy heavy, ¿no? Fue como, ostras, voy a ser jugadora profesional, que es algo que no me había planteado nunca. Pero al mismo tiempo fue un poco decepcionante y frustrante porque eres jugadora profesional entre comillas, ¿no? Y lo comparas un poco con tu experiencia americana y dices, ostras, es que allí tenía muchísimos recursos, muchísimas infraestructuras, como si fuese un jugador profesional y no lo era. Y ahora me vengo aquí y te dicen que eres profesional, pero es que no tienen nada. El contraste, el contraste es muy brutal, ¿no? A nivel de recursos, pero también a nivel de trato, a nivel de seriedad en los entrenos o de estar a la hora en los entrenos, ¿no? Entonces eso era como yo... Bueno, soy una persona muy responsable, entonces esas cosas pues les daba mucha importancia y en mi universidad se les daba mucha importancia, eso era fundamental. Y claro, vienes aquí y es como, vale, pues... Claro, después de haber estado allí. Es verdad que allí el sistema es un sistema muy profesional que da mucha importancia a todo esto, el ser puntual, el dar el 100%, y quizá la gente no sea consciente del nivel de profesionalidad y el nivel de exigencia que existe, que requiere estar allí y que existe allí, ¿sabes? Porque la gente lo piensa y igual, no, me voy a Estados Unidos, me voy a estudiar, pero es probablemente muchísimo más profesional que muchísimos clubs de aquí, ya no solo en básquet, en cualquier deporte. Sí. Y bueno, estás un año en Bembimbres, ¿verdad? Y luego fichas, cuéntanos. Por Cadillac. Y ahí estás 2 años. Estoy 3, solo que el tercero pues tengo una lesión un poco chunga y entonces el tercero no juego, pero estoy 3. 3 años. Y ahí es donde debutas en Copa de la Reina, Eurocup, ya son palabras mayores. Cuéntanos cómo fue lo muy viviste. raro. Bueno, el primer año era, en teoría no era un equipo para
para jugar Copa de la Reina ni playoffs, y la verdad que hicimos un grupo muy competitivo, un muy buen grupo humano, en plan nos lo pasamos muy bien dentro de la pista y fuera, trabajamos muchísimo. No sé, como que disfrutas, ¿no? Disfrutas yendo a entrenar y disfrutas jugando y además ganas, ¿no? Que entonces eso lo hace todo mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, bueno, te puedes pasar muy bien, pero si pierdes no mola tanto. Exacto, ahí al entrenador no le hace tanta gracia. Entonces ese año pues eso lo pasamos muy bien. Y bueno, pues vamos a la Copa de la Reina, que perdemos el primer partido contra Guernica, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Y llegamos a las semis de playoff y nos clasificamos al año siguiente para Eurocup. Qué guay. Y ahí pues me permiten, bueno, me dicen si quiero renovar para el año siguiente, pues con un contrato de 2 años y pues claro estaba muy bien, me lo había pasado muy bien y dices, ostras, esto es un poco más el mundo profesional, lo de decir, ostras, qué guay, ¿no? Te tomas en serio los entrenos, ¿no? Y era una dinámica diferente. Y luego llega el tercer año y te rompes la rodilla. No me rompí, sino que fue una lesión un poco más chunga, que me rompí un trozo de tendón rotuliano. Esas lesiones que... Wow, sí, que es complicada, que claro, dices, no sé qué, ¿no? Que incluso pasando? El médico dice, pues es que no sé qué decirte, en plan, no sé cómo ha pasado. Sí, quizá una lesión más común, aunque sea más agresiva, luego te recuperas y ya está. Sí, y era, el camino estaba un poco por definir, de plan, bueno, vamos un poco a ciegas, ¿no? Y pues, bueno, pues se complicó y empeoró bastante, ¿no? Y era pues una lesión de 8 semanas, acabó siendo toda la temporada sin saber si podíamos volver a lo mejor a jugar. Pero bueno, lo pudimos salvar, pude hacer una recuperación, y de una recuperación pues larga pero buena, ¿no? Y me pasé todo pues casi desde febrero hasta volver a jugar hasta septiembre, pues haciendo recuperación y readaptación, que fue lo importante. Qué guay. Y luego, bueno, esa etapa, yo afortunadamente no tuve nunca ninguna lesión así tan seria, pero claro, tú llevas toda la vida compitiendo y tal, y de repente se te para. Y estás una temporada sin algo que ya es rutina, que quizá... A mí me pasó cuando dejé de jugar un poquito más profesional, ¿no? Que te despiertas y dices, hostia, si es que llevo toda la vida haciendo algo y de repente se me acaba. ¿Cómo lo recuerdas esa etapa de la lesión? Pues con un poco lo que has dicho, ¿no? Con esa sensación agridulce de decir, ostras, he hecho todo esto, ahora se termina y ahora qué, ¿no? Y me tengo que plantear a ver si este es el punto y final, porque podía ser el punto y final, ¿no? Sí que es verdad que nosotros pensamos que nuestra progresión siempre es, ¿no? Exponencial, siempre es ascendente. Y no tiene por qué. Y no tiene por qué, ¿no? Y una lesión te para y a lo mejor hace que bajes en picado. Y claro, tienes que empezarte un poco a gestionar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo ahora, ¿no? Y no intentar, o por lo menos yo creo que lo intenté, ¿no? Intentar no compararme con mis compañeras que estaban jugando y que las veía jugar y decir, ostras, qué ganas tengo, pero es que no puedo, ¿no? Intentaba centrarme más en mi recuperación, que es lo que podía hacer. Tu realidad es la que es y ya está. Y intentar pues estar ahí y sufrirlo de una manera más sana, más comprensiva, de decir, es que lo que puedo hacer es todo esto, pues vamos a hacer todo esto y vamos a hacer que mejore dentro de una posibilidad, sin desesperarnos ni volvernos locos, porque pues eso es lo que te toca vivir en ese momento. Y tienes que aprender algo de eso y ya está. Y ya está, sí, 100%. Y luego, bueno, todavía, cuando pasa todo esto, tú estás en la SEU, y luego acaba esa temporada, si no me equivoco, y acaba esa etapa, ¿no? Y luego firmas en Vitoria. Cuéntanos un poco ahí la transición. Fue una transición dura, porque en la SEU me lo había pasado muy bien, había disfrutado muchísimo, el lugar me gustaba mucho, pero después de esa lesión y de pues, cómo se gestionaron muchísimas cosas que, bueno, pues fueron como fueron en ese momento, ¿no? No puedes hacer nada. Creo que, bueno, decidí que era un momento para cambiar. ¿No? Sí que es verdad que era un riesgo, ¿no? Porque salía de una lesión, de un año de una lesión, no sabíamos sabíamos que sí, ¿no? Pero era, bueno, no sé cómo va a reaccionar la rodilla, no sabemos cómo, ¿no? Te enfrentas a una incertidumbre de todo. Total. Y bueno, decidí pues ponerme un reto un poco más, decir, bueno, pues voy a salir del entorno donde ya lo conocía, porque por muchísimos factores no creía que era el adecuado, y decidió fichar por Araski en Vitoria-Gasteiz, que fue un reto, ¿no? Porque ya vas a un sitio donde no conoces tampoco, pues no conoces a nadie, cambio, ¿no? Realmente es otro cambio, vas con la incertidumbre de la rodilla, de a ver cómo reacciona, a ver si que no tenga dolor, ¿no? Cruzas los dedos, pero no sabes nunca el no cuerpo cómo va a reaccionar. Bueno, entonces creo que fue la decisión acertada, ¿no? Sí que es verdad que al principio, pues bueno, vives con esa incertidumbre, pero ese es el deporte, ¿no? Esa es la vida. Y bueno, pues ha sido una temporada dura, porque nos salvamos en el último partido de no descender, pero bueno,
dentro de todo, yo creo que fue buena, porque no tuve dolor, pude ir, ¿no?, trabajando un poco más y fui de menos a más, y me lo he disfrutado, he intentado disfrutármelo, porque al final es baloncesto, ¿no? Tienes que intentar disfrutar de las pequeñas cosas y de las cosas cotidianas que después, mirando atrás, esperas haber disfrutado, ¿no? Claro. Y ya está. Y acabas la temporada, bueno, hace poquito y renuevas. Sí. Bueno, estoy contenta. Es un buen sitio también, Vitoria es un sitio muy, muy guay, la gente también muy bien. Entonces, no sé, tengo esa tranquilidad de volver a un sitio que conozco y bueno, pues de seguir construyendo donde nos quedamos. Y bien. Qué guay. Y ahora, bueno, un poquito más, una mirada un poco más global, ¿no? En toda tu carrera deportiva, a mí siempre me interesa mucho la parte mental, ¿no?, del deportista, porque es quizá una parte que la gente no vea, que tú subes cosas a Instagram, las redes y tal, y dices, hostia, qué guay y tal, sí, pero hay mucho curre y mucho sufrimiento detrás, ¿no? Y sobre todo para ti, que has vivido mucho tiempo fuera desde pequeña, ¿cómo de importante es el apoyo para ti, el apoyo familiar, incluso estando fuera, ¿no? Que quizá no lo sientas tan humano, tan cercano, pero tú cómo lo compaginas o cómo te ayuda a ti sentir la familia cerca, aunque estés muy fuera? Yo creo que eso fue fundamental, pero no solo en Estados Unidos, sino desde que empecé a jugar a baloncesto. Creo que su apoyo, gracias a ellos, ¿no? Yo creo que yo estoy aquí, pero también el sentirte apoyada desde la distancia, que tu decisión o la decisión que tomes va a ser la correcta porque, o sea, te van a apoyar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Sí que es verdad que, ostras, te vas a no sé cuántos kilómetros de tu casa y tus padres esperan pues que estés bien o que te comuniques también, que les digas si estás bien, si estás sufriendo, tampoco te quieren ver sufrir, ¿no? Pero bueno, creo que a ellos también les ayuda a crecer de alguna forma. Sí que es verdad pues, que es ese viaje que te marchas muy lejos, ¿no?, de tu familia, de alguien que te quiere. Pero creo que es una experiencia guay y creo que es fundamental tener ese apoyo detrás, si no creo que es muy complicado. 100%. Es muy complicado transitar el día a día incluso. Sí, total. Vale, vamos a ir acabando ya. Tengo una idea de hacer 3 preguntas a todos los entrevistados, a modo broncano. No, ese estilo. Pero bueno, enfocado un poquito a la experiencia allí en Estados Unidos, ¿no? Y la primera es, si pudieras definir tu experiencia, tu paso por Estados Unidos en 3 palabras, ¿cuáles elegirías y por qué? Ostras, qué buena pregunta. Yo lo he pensado esto, mi respuesta, y yo las tengo claras. Yo elegiría profesionalidad, intensidad y divertimento o disfrute, ¿no? Porque al final es verdad que es muy intenso y es muy profesional, pero también es una etapa muy bonita que lo disfrutas. Y que creo que si no fuera tan intenso y tan profesional, quizá no disfrutarías tanto. Eso sí es verdad. Sí, yo creo que de esa exigencia, creo que te encuentras a ti en otros ámbitos que de otra forma no te encontrarías o no te sacarían. Yo te voy a decir aprendizaje, 100%. No sé. Te puedes tomar tu tiempo. Qué pregunta es difícil. Sí que es difícil, sí, igual tengo que elegir solo una palabra, si 3 igual es demasiado. Vale, va, ya. ¿Las tienes? Sí. Venga. Te voy a decir aprendizaje, competencia, por un poco esa profesionalidad, ¿no? Porque te hace ser o te exige ser muy competente contigo mismo en muchos ámbitos diferentes y que después los puedes trasladar a la vida. Y después te diría coherencia, coherencia con muchísimos valores que puedes estar desarrollando en ese momento porque eres aún muy joven y creo que el deporte te puede sacar muchísimas cosas buenas y esas malas saberlas trabajar. 100%. Muy buena respuesta, me encanta. La segunda pregunta, si pudieras hablar con la Montse que está en el avión yendo a Estados Unidos por primera vez, sabiendo todo lo que sabes ahora, ¿qué le dirías? Disfruta. Que pasa muy rápido. Sí, en ese momento sí que es verdad que como te exigen tanto día a día, lo sufres. Total. O lo sufres de alguna forma, ¿no? Porque esa exigencia es demasiado y así añades un poco la tuya, pues ya increíble. Pero yo diría que disfrute, que se lo pase bien, porque al final vas a vivir algo que muy poca gente puede vivir. Total. Y que lo vas a vivir un periodo X de tiempo. Entonces, y que se acaba. Sí, disfruta, en plan, dentro de unos límites, ¿no? También hay que descansar, etcétera, ¿no? Pero que lo disfrutes todo al máximo. Sí. Qué guay.
Y la tercera es, ¿qué consejo les darías a cualquier joven deportista que sueña con ir para allá y compaginar el deporte con los estudios? Bueno, lo primero que disfruten, que el deporte creo que es algo que disfrutar, no se tiene que sufrir. Sí que es verdad que la exigencia siempre tiene que ser al máximo, tienes que intentar dar siempre tu mejor versión, ser constantes, trabajar, motivarse. Pero desde un lugar de, ostras, yo lo quiero hacer porque me lo paso bien, claro. No porque es que lo tengo que hacer, claro. Porque ahí ya entras en un camino un poco más negativas. Exacto. Sí. Entonces yo creo que se puede hacer todo eso, a veces es muy difícil, ¿no? Traerlo a tu día a día, pero disfrutarlo y intentar trabajar desde esa exigencia, intentar ser lo mejor posible cada día. Pero sin fustigarnos, sin hablarnos mal, sin ser tu peor enemigo, sino al contrario, decir, claro. Ostras, hoy he llegado a mi 70%, pues hablé yo, 70%, mañana un poquito más, ¿no? Pero un poco desde esa paz, tranquilidad, serenidad, decir, ostras, pues ya está, ¿no? Pero siempre pues intentando ser un poco mejor cada día. Claro, desde un lugar positivo. Es verdad que el deporte puede ser, y sobre todo para jóvenes, cuando yo lo recuerdo, que pues está claro que luego cuando la trayectoria va avanzando tú mentalmente eres más fuerte y has vivido muchas más cosas y sabes compaginar, o sea, sabes afrontar los baches de una manera más positiva, ¿no? Pero es verdad que para los niños quizás un poco, o para gente más joven, cuando estás en esa etapa de tener que decidirte para allá o no, que 15, 16 años, quizás es difícil, ¿no? Y creo que eso es muy importante, el saber que estás haciendo algo que tú quieres hacerlo y que si llega un momento que no estás disfrutando o que ya no es para ti, que está totalmente apto y totalmente aceptable que decidas dejarlo, ¿no? Sí, yo creo que esa opción siempre la tienes que ver como viable, ¿no? El poder decir, ostras, me quiero ir a mi casa o esto ya no me gusta o esto yo no lo quiero hacer. Y es totalmente comprensible y no pasa nada. Y no nos tenemos ni que autojuzgar ni tratarnos mal por eso. O sea, es que eso es una opción encima de la mesa y es viable y la puedes tomar. Y ya está. Y es una decisión como otra. Es que no pasa nada. O sea, que esté ahí es positivo y a veces planteárnoslo de decir, ostras, pues a lo mejor me lo tengo que dejar o a lo mejor me tengo que ir. O dejarte un tiempo. O un tiempo, yo, por ejemplo, necesito un tiempo. Me lo dejé un tiempo, estuve 3 o 4 meses que no toqué la raqueta. Sí, y está bien. Y es verdad que luego te das cuenta de muchas veces esa decisión es temporal y muchas otras veces no. Y ya está. Sí. En mi caso fue temporal y luego agradezco que fuera temporal porque luego viví muchísimas otras cosas, ¿no? Pero ese parón yo lo recuerdo como algo muy necesario, que quizás si no lo hubiera tomado pues igual no hubiera vivido todo lo que viví después, ¿no? Porque llegué muy quemado ya a nivel mental. Sí, es totalmente normal. Necesitas ese tiempo para respirar, para decir, bueno, pues a lo mejor me tengo que plantear muchas cosas, pero es lícito y está bien. Total. Es genial. ¿Sigues en contacto con gente de allí de Estados Unidos? Sí, con un par de amigos, sí. Qué guay. Sí, que bueno, pues seguimos, pues Navidad tal o a mitad de año, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida? Porque pues con la distancia y tal, pues cuesta un poco más y con los años ya total. Ni te digo. Pero sí que... ¿Y has vuelto desde entonces? No, me hubiese gustado, pero después con el COVID, también tuve amigos que se graduaban, pero no podía por el COVID y no sé qué, y aún había medidas, pero sigo en contacto con muchos de ellos y... Seguro, sí que me gustaría volver. Que vuelves en algún momento. Sí, espero que sí. Seguro. Pues nada, mil gracias por estar aquí hoy con nosotros. De verdad te lo digo de corazón que me hace mucha ilusión que inaugures tú este podcast y nada, espero que hayas estado súper cómoda. Muchas gracias, gracias a ti. Ha sido un placer. Bueno, y gracias a todos, aunque todavía no hay nadie porque esto todavía no ha salido, pero gracias a los futuros, la gente que está apoyando, ¿no? En un futuro a este proyecto que es algo personal y que a mí me hace mucha ilusión lanzar. Así que nada, mil gracias a todos y nos vemos a la próxima.